Radio a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando en el día de hoy quiero departir con el analista político Julio M. Chilling sobre lo ocurrido en el debate de los vicecandidatos, porque son todavía candidatos para la vicepresidencia. O sea que fue un debate que muchos opinan que fue realmente de nivel, que fue un debate que valió la pena ver, aquellos que pudieron verlo plenamente, y que por otra parte se tocaron los temas que era lo que faltó justamente en el debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, profundizar en los temas. Dicho esto, les doy los muy buenos días a mi buen amigo Julio M. Chilling. ¿Cómo estás? Encantado, Daniel, de estar aquí contigo. Bueno, todo el mundo coincide, mi querido amigo Julio, de que Tim Kaine y Mike Pence hicieron un debate realmente político y que atrajo la atención de los televidentes porque abordaron temas que no se abordaron en el debate de los candidatos a la presidencia y que no hubo insultos. Claro, estamos hablando de dos políticos profesionales que ellos sí pertenecen al establishment y por lo tanto saben conducirse y saben lo que es político y correctamente político. ¿Cómo tuviste realmente ese intercambio? Porque hubo muchas interrupciones y sobre todo el candidato a la vicepresidencia, Tim Kaine, que trató de horadar los flancos presuntamente débiles de Donald Trump y no encontró mucha resistencia, al menos así yo lo vi. El primer impacto de la lectura, y esto es compartida entre muchas personas con que he hablado, es que muchos quisieran que fueran esas dos figuras los que estuvieran postulando para la presidencia. Es cierto. Porque yo creo que hay más sustancia, es un estilo que va más en acorde con el puesto de la presidencia. Creo que representaron a sus candidatos muy bien, ambos, y así es como debe ser. Y yo creo que estas cosas, estamos ahora en una ola anti-establecimiento, anti-políticos de carrera, pero yo creo que eso con el tiempo se va a volver a añorar determinados protocolos que lo que vimos en ese debate pues quedó claro y establecido de que se puede defender política, se puede articular puntos, se puede hasta cruzar fronteras de ser agresivo en un debate, pero manteniendo determinado orden. Y efectivamente creo que Pence fue muy articulado. Yo creo que en esto los que van a votar ya decididamente por Trump no van a cambiar la idea y viceversa. Yo creo que ese gran gama del medio podrá el vicepresidente impactar. Yo creo que sin duda es un atractivo, sobre todo para la figura de Donald Trump, en el sentido de que es un contraste en cuanto a temperamento, en cuanto a estilo extraordinario. O sea, podemos decir que en el lado demócrata, pues los dos hay determinada templanza muy parecida, pero no es el caso en el republicano. O sea que yo creo que en ese sentido, lo que a principio yo también cuestioné, Donald Trump ha escogido esta figura cuando habían otras personas muy calificadas. Sin embargo, creo que fue una decisión muy sabia porque le da un balance bastante bueno, particularmente en la cuestión del temperamento y el estilo. Sin embargo, Chile, se sabe que la figura del vicepresidente de los Estados Unidos es una figura que está de reserva para, ante la falta del presidente, que él ocupe el cargo, pero no tiene mucho peso político ni en las decisiones, tal vez en la asesoría. Esto que tú estabas hablando sobre Donald Trump y su candidato a la vicepresidencia pudiera servirle de asesor, pero históricamente, y hay hasta libros y películas en este sentido, los presidentes no escuchan mucho a su vicepresidente, y se han dado casos de presidentes donde es una batalla campal la posición entre el vicepresidente y el presidente. Sí, es cierto, pero primero definitivamente sí los escogen basado en los votos que pueden traer. Eso sí. Por ejemplo, John Kennedy precisamente escogió a Lyndon Johnson porque sabía que Johnson le podía traer el sur, o sea, le podía dar ese voto del sur que él, como norteño de Nueva Inglaterra, pues tenía cierto aire de sangre azul y que muchos era católico, iba a encontrar cierto rechazo, y Johnson pues claro lo balanceaba. Johnson, sin embargo,
por su extensa relación con el Congreso, facilitó muchos de los proyectos, pero sí había una enemistad personal muy grande y Johnson se quejaba de que lo dejaban fuera de muchas de las decisiones. Pero es una cuestión interesante. Si tuviéramos más tiempo, por ejemplo, el vicepresidente de Abraham Lincoln, sí, Andrew Johnson, fue el presidente que más leyes vetó. Entonces, curiosamente, el legado de Lincoln en cuanto a la reconstrucción del sur fue Johnson, su vicepresidente, el que lo pudo llevar a cabo con vetos, porque básicamente tenía la posición de mi propio partido republicano, y Lincoln lo escogió para balancear y atraer su cosa. O sea que fue una figura que sirvió el legado de Lincoln, a pesar de en la Casa Blanca pues muchos decían que era una figura casi invisible en las decisiones. Bueno, la tarea que le espera a Pence si Donald Trump gana las elecciones, cosa que estoy poniendo, vamos a ver este tema ahora para abordarlo, el de las encuestas, pero el trabajo que le queda por delante a Pence en caso de que Donald Trump asuma la Casa Blanca va a ser sumamente difícil, porque Trump se caracteriza por ser Trump y ser un tipo de una sola opinión y de no escuchar ni siquiera a sus jefes de campaña. Eso lo ha demostrado ahora en esta campaña. Así que le deseamos buena suerte realmente a este vicepresidente. Alguien comentó, porque tengo entendido que Trump estaba mandando tweets constantemente, sí. Y alguien pues comentó que por qué no le habrán quitado el teléfono a Trump para evitar eso. Pero ahí es donde, y yo creo que el punto que tú traes es muy muy importante, de cómo Pence logró, porque Kane buscó por diferentes modos, y incluso las expresiones de Pence parecía que era un individuo que estaba completamente confortable, a pesar de ideológicamente, de nuevo, esto fue otra decisión muy inteligente de parte del campo de Trump, porque Pence es mucho más a la derecha en el polo ideológico, o sea, en lo que le llaman acá el sentido conservador, lo es. Entonces también de la derecha religiosa, o sea, que trae mucho de lo que Trump carece a la mesa, y sin embargo defendió una serie de puntos cabalmente, sin molestarse, sin agitarse, y sin parecer como que estaba muerto, porque a veces los políticos ven que lo están insultando y están como si nada, como si fuera un muñeco. Él no, él demostró expresiones igual que el otro, y me pareció que fue un debate de mucha altura. Sin embargo, no se enfrascó en una defensa hasta el final de las opiniones de Donald Trump, más bien las evadió. El tema, por ejemplo, de los impuestos, pues parecía realmente una serpiente cuando se escapaba del tema. En el tema de las acusaciones de Trump contra inmigrantes mexicanos, hispanos, el tema de las mujeres también, él tuvo una habilidad tremenda para escaparse realmente a esos ataques. Pero bueno, regresando a lo que comentaba así de manera tangencial con referencia a quién llega a la Casa Blanca, las últimas encuestas están indicando que se está despegando Hillary Clinton de Donald Trump. Claro, falta todavía un tanto para las elecciones generales acá en los Estados Unidos, pero lo cierto es que el último debate no le favoreció mucho a Donald Trump. Habría que esperar el domingo, que es lo que ocurre, que va a ser el segundo debate. El domingo va a haber un debate diferente por completo, según estuve leyendo. Va a haber una especie de debate abierto donde el público va a poder participar con preguntas, y aquí pudiéramos ver algún escenario totalmente diferente al que vimos anteriormente. Pero regresando a las encuestas, incluso aquí en la Florida se está despegando Hillary Clinton de Donald Trump, con excepción de ciertas encuestadoras y ciertos periódicos. Te diría que con excepción de Los Angeles Times, que le ha dado siempre el beneficio a Donald Trump, el resto de las encuestadoras le están dando, si no un margen muy alto, a Hillary Clinton le está dando una ventaja. Y decía un analista en el día de ayer, cosa que comparto totalmente, que si Donald Trump no logra ganar el estado de la Florida, el estado, mucha gente confunde el estado con Miami-Dade, son cosas totalmente distintas, el estado de la Florida se tiene que olvidar de la Casa Blanca. ¿Tú estarías de acuerdo con ese pronóstico? Yo pienso que sí, que la Florida es vital. El condado Miami-Dade es probable que vaya para la candidata demócrata, porque es un condado que históricamente ha sido demócrata. Sí. Pero el resto del estado es mucho más conservador, mucho más republicano, y Donald Trump le ganó a Marco Rubio en su propio estado. Pero las encuestas, el problema que yo tengo con las encuestas, Daniel, en estas elecciones particular es, y yo creo que esto podemos
extrapolar lo que acaba de pasar en Colombia en cuanto a las encuestas en Colombia. Y eso es que hay una cierta posición que las personas no están siendo sinceras en contestar. O sea, yo creo que hay muchas personas que se identifican con Trump, pero no lo quieren pronunciar por miedo a tener un estigma que sin lugar a dudas se ha movido mucho en los medios. O sea, que hay personas que no están siendo sinceros en esa respuesta. Hay muchas personas que no se quieren identificar con que van a votar porque lo van a decir, bueno, es anti-inmigrante, es anti-latino. Entonces, incluso por razones de trabajo, pues prefieren no pronunciarse como tal. Sin embargo, cuando entran a votar van a ver, yo creo que sorpresa. Eso también recuerdo cuando Violeta Chamorro ganó en Nicaragua. Todas las encuestas daban que el sandinismo iba a ganar y sin embargo no fue el caso. Yo creo que aquí vamos a ver una cosa por el estilo y de manera de que yo creo que hay que mirar las encuestas. Todo el mundo mira las encuestas, pero tienen ese detalle que a mi juicio hay muchas personas que están encubriendo tal vez su preferencia política en estas elecciones. No, sí, hay una serie de votos escondidos que es también en las dos vías. O sea, republicanos que no van a votar por Donald Trump y que posiblemente voten por Hillary Clinton o por el independiente. Eso también pudiera ocurrir. Y el independiente, Gary Johnson, está bajando dramáticamente, o sea, porque cada vez está diciendo... No, pero ha demostrado que está incapacitado totalmente para poder llegar a la residencia de los Estados Unidos. Y eso ha beneficiado, yo diría, al candidato republicano, sí. Porque cualquier deserción que iba a haber hacia esa figura ha quedado desplomado. No está preparado el hombre, ha demostrado en las entrevistas que ha dado. Él debía cuidarse de esas entrevistas porque ha demostrado que no tiene ni siquiera nivel de información. Claro. Pero bueno, no va a calificar ni siquiera para los debates y los porcientos son mínimos, así que está totalmente descartado, pero pudiera dividir un voto, que por supuesto de no hacerse así, beneficia a Donald Trump indiscutiblemente. Bueno, te propongo cambiar de tema, y siguiendo esa línea de las encuestas, es cierto que lo que ocurrió en Colombia fue sorprendente que ganara el no, por un porciento mínimo, pero ganó el no. Y en estos momentos hay un limbo donde los propios narcotraficantes, que les sigo denominando así, los propios narcotraficantes de la FARC, aunque se vistan con guayaberas almidonadas blancas y estén en La Habana tomando daiquiri, lo cierto es, o mojito, porque no sé si has visto las últimas fotografías. Sí. A Timochenko se ha convertido en una especie de dandy, y el hombre aparece ahora bien vestido, y organizaron, esto no se ha divulgado mucho, organizaron unos festejos en un club social nuevo que hay en Cuba, que ni sabía que existía, parece que es algo de nueva creación, y allí convocaron a la prensa internacional para celebrar el triunfo del sí, de acuerdo con las encuestas. Y al final aquello se acabó como la fiesta del Guatao, porque cuando ellos vieron cómo se estaba desarrollando el voto en las urnas, tuvieron que decir a los periodistas, váyanse, que esto se ha puesto diferente a lo que nosotros esperábamos. Pero no regresaron a Colombia, se quedaron allí, se quedaron en La Habana, y desde La Habana están diciendo ahora que ellos siguen abogando por la paz, porque quieren la paz ahora a toda costa. Claro, han firmado una paz ante el mundo y por supuesto tienen ahora que continuar con esa línea, porque me da la impresión, Chile, y por eso quería saber tu opinión, me da la impresión que hay un diseño por parte de la narcoguerrilla de la FARC. Ocurra lo que ocurra, fíjate, en este diálogo nacional que está pidiendo ahora el presidente Santos, que se acaba de reunir con Uribe y posiblemente se llegue a algún tipo de acuerdo. Y estoy seguro que lo que más desea, incluso el que votó por el no, es que haya una verdadera paz dentro de Colombia. Todos queremos esa paz. Pero me da la impresión de que la narcoguerrilla apostó a vamos a insertarnos en la vida política de Colombia y con el decursar de muy poco tiempo nos convertimos en un fuerte partido político y podemos llegar al poder dentro de Colombia por esa vía. Y se convertiría en una especie de repetición de lo ocurrido en Venezuela. Correcto. Es el proyecto y está totalmente acertado que todo Colombia, todo el mundo quiere la paz, pero se busca una paz verdadera. Y hay que recordar cuando las fuerzas paramilitares en Colombia aceptaron los acuerdos de entrar en paz con el gobierno colombiano, la mayoría de los combatientes fueron a la cárcel y cumplieron en muchos casos mínimo de 8 años de cárcel y estaban inhabilitados de postularse para cargos públicos por un tiempo. En otras palabras, ese acuerdo de paz con las fuerzas paramilitares que recordamos pues combatían, y mucho de eso surgió por la incapacidad del Estado colombiano en el pasado de confrontar a la guerrilla
surgen estos grupos paramilitares que en efecto tomando la ley en sus manos y fueron muy efectivos en combatir a las FARC y los otros grupos terroristas. Entonces, entre los acuerdos cumplieron determinadas cárceles. O sea, yo creo que el pueblo colombiano está buscando eso. Aparte, han ocurrido cosas escandalosas desde que se empezaron a anunciar los acuerdos de paz. Ha proliferado la producción de cocaína por la narcoguerrilla. En otras palabras, esto ha sido como una inversión de capital humano de parte de la guerrilla en ese terreno económico para no solo un estilo de vida, sino, como tú bien señalas, subvencionar en algún momento un partido político, porque como parte del acuerdo no tenían que entregar todos esos recursos, las armas no estaban propiamente registradas en la entrega de armas. O sea que había una serie de factores que los colombianos, el no era el no a la paz, sino era un no al narcotráfico, un no a la impunidad. Correcto. Y es ahí donde está. Claro, yo creo que hay que felicitar el pueblo colombiano, y lo más asombroso de esto es que para muchos, por eso volvemos a las encuestas, muchas de las encuestas lo que reflejaban anteriormente es que el sí iba a ganar abrumadoramente. Y yo creo que muchas personas, tal vez colombianos que fueron encuestados, decían que sí porque el gobierno pues quiso atar el sí como el sí a la paz. Correcto, correcto. Entonces pues decían que sí, pero a la hora de votar, correcto, a la hora de votar, pues votaron de otra manera diferente. Bueno, el resultado lo que ha traído es que hay un presidente colombiano en estos momentos, Juan Manuel Santos, que apostó todo su capital político a este referéndum y a este diálogo por la paz, y ha salido tremendamente debilitado. Le quedan 2 años todavía en el poder a Juan Manuel Santos, pero es un presidente que ha perdido ahora el apoyo de su propio pueblo. Ha perdido una batalla, sencillamente. Hasta ahora, pase lo que pase, incluso si se firman ahora nuevos acuerdos. Efectivamente, por primera vez realmente creo que el pueblo colombiano ha sido invitado a participar en este proceso de paz, porque hasta ahora ha sido la dictadura castrista, el Vaticano, el gobierno actual colombiano y la narcoguerrilla. Yo creo que ahora sí el pueblo colombiano, todos sus sectores van a tener voz y voto en este proceso, y confiaría mucho más en un acuerdo de paz que todos queremos, pero un acuerdo de paz con una base de justicia. Cuando ya te digo, abrir una tregua hasta el 31 de octubre, hasta finalizar este mes, y ojalá las cosas se desarrollen con rapidez, porque no creo que la guerrilla pueda sentarse a partir de cero ahora, ni tampoco el gobierno, a volver a renegociar en un proceso que duraría años. Esto no sería una solución. Ojalá encuentren un punto medio, la oposición encabezada por Uribe, ahora en este caso, a mi juicio, el gran ganador de todo este conflicto ahora resulta Álvaro Uribe y su propio partido. Sin duda, él fue el que en efecto derrotó a las FARC en el campo de batalla. Tenemos que recordar cómo en efecto descabezó a ese movimiento. Lo puso a la defensiva. Y ahora de nuevo en las negociaciones de paz, que esto muchas veces pasa con las democracias, que ganan la guerra y pierden la paz, pues también está defendiendo la paz. Yo creo que uno de los principales objeciones del presidente Uribe es que Colombia es una democracia, y la guerrilla no es la equivalencia de un partido político en este momento, sino es una fuerza terrorista. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. En otras palabras, Colombia tiene un sistema democrático y hay amplias expresiones ideológicas que se postulan en el proceso político colombiano, que no hay que ir a la selva a secuestrar personas, estar en el narcotráfico para llegar al poder político. Chile, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en la mañana de hoy en 2 temas sumamente importantes. Seguimos a la expectativa de lo que ocurra en Colombia y estamos a la espera también del próximo debate presidencial el domingo. Así que la semana próxima tenemos bastante tela por donde cortar. Así es. Muchísimas gracias a ti, te deseo un buen fin de semana. Gracias.